televidentes que nos acompañan, nos volvemos a encontrar para seguir conversando sobre el tratamiento tributario, financiero y de precios de los actores económicos. Recuerden que en el encuentro anterior estuvimos abordando todas las transformaciones o adecuaciones para el trabajo por cuenta propia. En esta oportunidad vamos a estar hablando de adecuaciones para las cooperativas no agropecuarias y para el nuevo actor económico que surge, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, les presentamos las adecuaciones. Para el caso de las cooperativas no agropecuarias, hay que decir que en el tema tributario se ratifican los impuestos que pagan estas cooperativas. Es decir, no existen nuevos impuestos ni se adecúan las formas de su pago con este perfeccionamiento de los actores económicos. Estamos hablando que se ratifica el pago del impuesto sobre utilidades con el cálculo per cápita que hasta hoy se hace. Recuerden que aquí en del impuesto sobre utilidades, sí, con el ordenamiento monetario introdujimos una modificación sobre el mínimo exento que ahora se reconoce en 39.120 pesos y que es homogéneo para todos los actores, y en el caso de las cooperativas, como su cálculo es per cápita, se reconoce este mínimo exento por socio. Además, estamos hablando del impuesto sobre las ventas o los servicios que ya vienen pagando, la contribución territorial para el desarrollo local, el impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo y la contribución a la seguridad social si tienen contratación de personal. Hay que decir que sobre las cooperativas no agropecuarias también se mantienen los temas de precio con las adecuaciones que después se van a explicar, que son parejas para todos los actores económicos, y determinadas adecuaciones en el tema financiero que son las que le vamos a presentar en este momento. Estamos hablando de que se les autoriza ya por norma legal, esto es una medida que se viene adoptando desde las medidas que se tuvieron en cuenta y se aprobaron para el enfrentamiento a la COVID-19, pero ahora se refleja ya en norma legal para las cooperativas no agropecuarias. Estamos hablando de emplear la reserva para pérdidas y contingencias en el transcurso del ejercicio fiscal y no hacerlo cuando termina este ejercicio, sino poder enfrentar estas pérdidas con la reserva, es decir, liberar la reserva en el transcurso del ejercicio fiscal. Estamos hablando también de una adecuación en el tema financiero, y es que las cooperativas que tengan sus activos asegurados pueden reducir este % de la reserva para pérdidas y contingencias, o decidir no incrementar la medida también que contribuye a no tener inmovilizados recursos financieros. Es una medida que es nueva, esto es novedoso y que también se hace extensivo a las MIPYMES. En este sentido, pasamos entonces a explicar, es decir, ya vimos lo de las cooperativas, dijimos que no tienen cambio en el ámbito tributario, tienen una forma de formar sus precios y de tener esa comercialización y cómo compran sus insumos que después estaremos viendo, y un tema de adecuación en el tema financiero. Y ya pasamos entonces a explicar cómo van a tributar y cómo van a operar en temas contables, en temas tributarios, las micro, pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando que se le ha dado a la ministra de Finanzas y Precios facultades para establecer cómo pagan los tributos estos nuevos actores. Aquí les explicamos que para el impuesto sobre utilidades van a aplicar el tipo impositivo general que se utiliza, que es del 35%, es decir, todas las micros, pequeñas y medianas empresas, es decir, no importa el tamaño de la pyme, todas van a pagar sus obligaciones tributarias de la misma manera, lo pagan de manera homogénea y van a pagar muy similar a como lo hace una empresa estatal. Por eso decimos que el tipo impositivo utilizado para el pago del impuesto sobre utilidades es del 35%. Asimismo, se establece como para el resto de los actores que pagan impuestos sobre las ventas o los servicios aplicando un tipo impositivo del 10%, y esto sería para las ventas minoristas o los servicios a la población. Por tanto, una MIPYME que su comercialización sea mayorista, se encadena con la economía, no tendrá que pagar este impuesto. Es solo por las ventas minoristas y los servicios a la población. Pagan además impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo por el personal que contrata, es decir, por esa remuneración que paga por tener personal contratado, que lo va a hacer igual con el tipo impositivo general que está establecido, que es del 5%.
3%. Asimismo, asociado a las retribuciones a sus empleados, estas micros, pequeñas y medianas empresas tendrán que aportar la contribución a la seguridad social, que lo harán aplicando a esas remuneraciones mensuales que pagan a sus empleados un 14%, es el tipo impositivo general establecido. Recuerden que aquí solo se aporta al presupuesto del Estado el 12,5% y el 1,5% se lo queda la MIPYME para tenerlo reaprovisionado para enfrentar las prestaciones a corto plazo. También tendrá que pagar la micro, pequeña y mediana empresa contribución para el desarrollo local. Es decir, aquí estamos hablando que se usa el tipo impositivo general también del 1% para pagar este tributo. Y hay un beneficio que se da y es la exoneración de pagar este tributo en los primeros 2 años de operaciones de la MIPYME. Es uno de los incentivos que va a tener este nuevo actor económico. En ese primer inicio, donde él se está consolidando financieramente, es decir, se está haciendo más robusto, esto es uno de los incentivos que se dan y en esos 2 primeros años este actor no tendrá que pagar este tributo. Ahora, hemos estado hablando de las obligaciones tributarias de la MIPYME como persona jurídica, pero dentro de la MIPYME van a haber otras personas, es decir, van a estar sus socios, sus dueños. Vamos a ver cómo tributan estos socios y después veremos cómo tributan también los empleados o el personal que tiene contratado esta micro, pequeña y mediana empresa. En el caso de los socios de las MIPYME, tienen la obligación primeramente de inscribirse al ONA. Primero se inscriben en la ONA porque van a tener obligaciones tributarias como son el pago de la contribución especial a la seguridad social según el régimen de seguridad especial aprobado. Recuerden que ahora régimen especial de seguridad social que es homogéneo para estos actores económicos, donde tenemos a los trabajadores por cuenta propia, están los socios de las propias cooperativas, los socios de la MIPYME, y a partir de ese régimen que se establece, él tendrá que pagar esta contribución y además va a estar haciendo la liquidación del impuesto sobre los ingresos personales cuando termine el ejercicio fiscal por los dividendos que obtiene durante ese año. Vamos a ver cómo se calcula, es decir, para el cálculo y liquidación de este impuesto sobre los ingresos personales, este socio de la MIPYME va a usar una escala progresiva que se ha diseñado específicamente para este actor y que parte de un tipo impositivo de un 3% hasta llegar a un 20%. Esta escala progresiva funciona de forma similar a lo que tenemos visto, es decir, a la escala del sector asalariado, donde es progresiva en función del ingreso y por los excesos se van pagando por tramos. Según los excesos, van cayendo esos excesos, se le va aplicando el tipo impositivo que corresponda. Hay que distinguir que para llegar a la escala progresiva, primero ese socio de la MIPYME tiene que descontar los 39.120 pesos que como mínimo exento se reconoce durante un año para las personas que tienen la obligación de liquidar el impuesto sobre los ingresos personales. Asimismo, hay otro incentivo para este socio de la MIPYME donde se establece una exoneración por los dividendos que se obtienen durante el primer año de operaciones. Ya hemos estado hablando sobre las obligaciones tributarias de los socios de las MIPYME y ahora vamos a hablar de las obligaciones que tienen los empleados, ese personal contratado de la micro, pequeña y mediana empresa. Bueno, estos trabajadores contratados tendrán que pagar la contribución especial a la seguridad social y el impuesto sobre ingresos personales. Lo harán similar a como lo hace un trabajador contratado de una empresa o al trabajador contratado de una CNA. Es decir, se ha hecho de manera homogénea. En el caso de la contribución especial, igual sería el 5% y en los ingresos personales se los mostramos posteriormente en una presentación general que tenemos para cosas que son para todos los actores económicos. Estos tributos se aportan por el sistema de retenciones, es decir, la MIPYME en el momento que paga esa remuneración mensual retiene estos conceptos y los aporta al presupuesto del Estado por los párrafos que están establecidos para ello. Y como en el caso del sector asalariado, estos trabajadores contratados o empleados de las MIPYME no tienen obligación ni de inscribirse a la ONA ni de presentar una declaración jurada al finalizar el año.
En el caso de la contabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, se ha establecido que emiten los estados financieros dispuestos en las normas cubanas de información financiera para la actividad empresarial en el país y utilizan el nomenclador de cuentas y demás instrumentos contables aprobados para la referida actividad. Una cosa novedosa para la MIPYME es que se autoriza la utilización de la cuenta 600 patrimonio para el registro de las aportaciones de los socios que constituyen esta sociedad de responsabilidad limitada, así como los incrementos o minoraciones que estén establecidas en la legislación vigente para esta cuenta contable. Emiten sus estados financieros y los entregan a la ONEI de conformidad con lo que disponga dicha institución. Ahora vamos a estar viendo, hasta aquí hemos explicado el tema tributario de la MIPYME. Fíjense que es muy similar al que tiene una empresa estatal con determinadas adecuaciones y determinados incentivos que se le han establecido. Ahora vamos a estar hablando de un grupo de cuestiones que son generales y que pueden implicar a los tres actores económicos, llámese un trabajador por cuenta propia, una cooperativa no agropecuaria o una micro, pequeña y mediana empresa. Aquí primero vamos a estar hablando del mínimo exento, cómo se aplica de manera homogénea este mínimo exento en el país. Dígase, cuando se paga el impuesto de manera mensual o cuando se liquida el impuesto al finalizar el ejercicio fiscal. Fíjese que en el caso del trabajador por cuenta propia, los del régimen general, que son los que tienen la obligación de liquidar el impuesto, reconocen este mínimo exento de manera anual con un importe de 39.120 pesos, como ya le decía. Y los del régimen simplificado, que no tienen la obligación de presentar la declaración jurada y liquidar el impuesto a menos que sus ingresos superen los 200.000 pesos, él, como no tiene esa obligación, se descuenta este mínimo exento todos los meses, a razón de 3.260 pesos. En el caso de la cooperativa no agropecuaria, como pagan el impuesto sobre utilidades, como le veníamos explicando, por el método per cápita, se les reconoce también un mínimo exento de 39.120 pesos a cada socio. Y en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, igual para el socio de esta MIPYME se le reconoce el mínimo exento anual de 39.120 pesos y para sus empleados, donde la aportación del impuesto sobre ingresos personales se hace de manera mensual, se les reconoce los 3.260 pesos. Y de esta manera vemos cómo queda homogéneo el tema del mínimo exento. Se aplican también otras reglas generales como son la de los precios. Estamos hablando que los precios para estas formas de gestión va a ser de manera homogénea, es una forma de aplicar precios inclusivas, donde los actores económicos se ponen en similares condiciones para enfrentar el entorno económico. Estamos hablando aquí de que los precios de estas formas de gestión, llámese un TCP, una CNA o una MIPYME, van a ser formados por ellos mismos, teniendo en cuenta el mercado, teniendo en cuenta la oferta y la demanda, con excepción de aquellos productos que por su interés, por su impacto, requieran ser regulados, es decir, máximo o con determinada regulación. Se elimina en este sentido, en el tema de los precios, aquella formación de precios que teníamos cuando una entidad comercializaba, por ejemplo, a un trabajador por cuenta propia o a una cooperativa no agropecuaria, de venderles a precio minorista con un descuento de hasta el 20%. Esto se elimina y la comercialización a estos actores económicos, repito, dígase un TCP, una cooperativa no agropecuaria o una micro, pequeño, mediana empresa, será con sus precios mayoristas los que aplican al resto de la economía, lo que hace que esto sea más homogéneo y ponga a los actores económicos en similares condiciones, como hemos venido intencionando, no solo con los temas de precios, sino también con el resto de los temas, que sea lo más similar posible. Se ha homogenizado también el pago del impuesto sobre los ingresos personales, que ya lo he venido explicando, es decir, lo expliqué en el momento que expliqué cómo pagaba el impuesto un trabajador contratado de un TCP. Lo explicamos también en el tema de la MIPYME, donde dijimos que la MIPYME es el retentor de este impuesto sobre ingresos personales. Lo tiene también una cooperativa no agropecuaria cuando contrata personal y le paga en el mes, también tienen la obligación de pagar este impuesto sobre ingresos personales.
personales, el cual tiene la distinción de que no tienen que presentar una declaración jurada por este impuesto y que se hace a través del sistema de retenciones por esta forma de gestión. Ya esto lo habíamos visto cuando vimos cómo se calculaba en un trabajador por cuenta propia, pero se aplica de igual manera para un trabajador contratado de una cooperativa no agropecuaria o de una micro, pequeña o mediana empresa. Estamos hablando de un reconocimiento de un mínimo exento y de ahí en adelante una escala progresiva con tipos impositivos del 3 y del 5% en función de los ingresos que perciba esa persona en el mes. Vamos a hablar también de incentivos fiscales. Es decir, estos actores económicos tienen determinados incentivos fiscales. Estamos hablando en este momento de incentivos fiscales para el inicio de sus operaciones, de un momento donde ellos se están consolidando. En este sentido, explicamos que para el trabajador por cuenta propia se ratifica la exoneración de las obligaciones tributarias en los primeros 3 meses en que él se inicia. Y en el caso de las cooperativas no agropecuarias, las micro, pequeñas y medianas empresas, tienen 6 meses como término general de exoneración de estas obligaciones tributarias y 1 año para aquellas cooperativas o micro, pequeñas, medianas empresas que no deriven de otra forma de organización, es decir, que no deriven de otro actor económico, es decir, que no haya sido un TCP que se convirtió en una CNA o un TCP que se convirtió en una MIPYME o una CNA que se transformó en una micro, pequeña, mediana empresa, es decir, que no derive de un reordenamiento o un tránsito de un actor económico a otro. Para estos casos, los que son puramente de nueva creación, se les da 1 año de exoneración de las obligaciones tributarias, con excepción de lo que tiene que ver con la contribución a la seguridad social. Existen otros beneficios fiscales también reconocidos para estos actores económicos que se aplican también de manera homogénea y que están al alcance de ellos, como son los beneficios a la exportación. Aquí estamos hablando de beneficios en el pago del impuesto sobre ingresos personales o de utilidades según corresponda, si es una persona natural o jurídica. Estamos hablando de beneficios arancelarios recientemente emitidos por exoneración de aranceles a las importaciones de insumos y materias primas destinadas a las formas de gestión no estatal. Estamos hablando de todos los beneficios que tenemos diseñados para la alta tecnología, es decir, estar en un parque tecnológico, ser una empresa de alta tecnología, lo que tenemos diseñado de incentivos fiscales también es de aplicación a estos actores económicos. Y estamos hablando también de los incentivos que tenemos diseñados y aprobados para el desarrollo territorial, porque una MIPYME o un trabajador por cuenta propia perfectamente puede convertirse en un proyecto de desarrollo local y disfrutar de estos incentivos. También les traemos aquí a este encuentro una adecuación que es de carácter general y que es buena, es beneficiosa para todos los procesos y para el avance de la informatización en el país. Y estamos hablando que en el Decreto Ley 49, que es el que modifica la ley tributaria, se hace un reconocimiento de la posibilidad de realizar el pago del impuesto sobre documentos por los canales digitales y no a través del sello del timbre como tradicionalmente se viene haciendo y estaba establecido. Se está reconocido en la legislación y se están ultimando los detalles para materializar este impuesto también por los canales digitales, lo que va a facilitar todos estos procesos de reordenamiento de los actores económicos que, como ustedes conocen, todos están diseñados y se tiene previsto que sea a través de plataformas digitales. En este sentido, tenemos que compartir con ustedes también que estas plataformas informáticas, es decir, a través de la cual se van a hacer todos estos procesos, es decir, ya existen los enlaces de la administración tributaria con las direcciones de trabajo y seguridad y además con el Ministerio de Economía en el caso de las oficinas de trámite que radican en las direcciones de trabajo para el tema del reordenamiento de los trabajadores por cuenta propia y en el caso del Ministerio de Economía para las cooperativas no agropecuarias y las micros y pequeñas medianas empresas, que es donde se van a estar aprobando. Todo esto se hará a través de estas plataformas digitales que facilita el proceso para las personas. Por tanto, estamos informando en este encuentro que no hay que asistir presencialmente a la ONAS para poder realizar todos estos trámites y todo este proceso de reinscripción, nueva inscripción y todo lo que conlleva el ordenamiento de los actores económicos.
Con estas explicaciones damos conclusión a toda una serie de espacios donde se han venido dando determinadas explicaciones sobre los diferentes actores económicos. Es decir, no solo ha participado el Ministerio de Finanzas y Precios, sino hemos tenido la participación de otros organismos como Trabajo, como el Ministerio de Economía, donde se han estado explicando cómo va a ser este proceso de ordenamiento. Con el encuentro de hoy damos conclusión, y es la segunda parte de todo lo referente al tema tributario, financiero, de precios de los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias y las micro, pequeñas y medianas empresas. Recuerde que hemos estado hablando de cómo van a pagar los impuestos estos actores económicos, es decir, las transformaciones en el caso del trabajo por cuenta propia, de cómo se rediseña el régimen simplificado, de aquellas obligaciones que va a tener un trabajador por cuenta propia del régimen general, cómo cambian la forma de pagar las cuotas mensuales del impuesto sobre ingresos personales, los cambios en el tema del pago por la contratación de fuerza de trabajo. Hemos estado hablando también para todos los actores económicos en el tema tributario, cómo se va a comportar, es decir, cómo va a ser una CNA donde se mantienen sus obligaciones tributarias, las que tenían vigentes hasta la emisión de estas nuevas normativas, cómo es para las micro y pequeñas, medianas empresas que nacen como un nuevo actor económico con sus tributos que son muy similares a los de una empresa estatal, donde no hay distinción por clasificación de micro, pequeño, mediana empresa, es decir, para todas se utiliza de manera homogénea el sistema tributario. Asimismo, con el tema de los precios, cómo se hace, cómo se han diseñado para aplicar precios que sean, la formación de los precios sea de forma similar, que pongan igualdad de condición a los actores económicos que están confluyendo. Hemos hablado también del tema de la contabilidad, es decir, cómo va a llevar la contabilidad un trabajador por cuenta propia del régimen general, qué tiene que hacer para llevar el control de sus operaciones, uno del régimen simplificado. Estamos hablando de que se ratifica la contabilidad para las cooperativas no agropecuarias. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, cómo tendrían que llevar sus registros contables, es decir, a qué están obligadas, qué cuentas usan, si rinden, si emiten estados financieros y dónde los dirigen. Todos estos temas los hemos estado abordando en estos dos últimos encuentros que, repito, dan conclusión a un seriado de conferencias e encuentros donde hemos querido compartir con los televidentes estos aspectos que son novedosos y como un método más de capacitación. Tenemos otros que hemos diseñado en todo el proceso, un proceso que ha estado organizado y así se ha venido compartiendo también en las mesas redondas que se han suscitado para ver estos temas, pero este seriado de encuentros y de conferencias también forma parte de esta capacitación. Les recordamos que tenemos los canales institucionales también abiertos donde pueden dejar sus dudas, sus quejas, sus planteamientos para conocer más acerca de estos actores económicos y de todos los temas que son de competencia de los determinados organismos. Están los sitios institucionales web de Trabajo, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Finanzas. Hay habilitados correos electrónicos para las consultas también. Hay teléfonos a los que se pueden llamar. Todos estos canales también nos pueden hacer llegar todas las inquietudes que sobre este proceso. Es un proceso que es amplio, que comienza, que ahora empezamos a preparar a las personas implicadas, y estamos hablando de la parte administrativa y estamos hablando también a los propios contribuyentes que se van a enfrentar a todo este proceso de ordenamiento en los actores económicos. Una vez más le agradecemos la atención prestada y así nos despedimos.